Mi nombre es Carmen Vázquez y durante 18 años he sido oncóloga en el Hospital Nacional de México. Mi reputación se construyó sobre bases sólidas, diagnósticos precisos, tratamientos basados en evidencia científica y una mentalidad completamente racional. Siempre creí que la medicina moderna podía explicarlo todo, que cada enfermedad tenía su causa biológica y su tratamiento correspondiente. Crecí en una familia católica tradicional en Guadalajara, pero desde mis estudios universitarios en la UNAM abandoné cualquier creencia religiosa. Para mí, la fe era solo un mecanismo de defensa psicológico que la gente usaba para lidiar con lo inexplicable. Mi formación médica me enseñó a confiar únicamente en datos empíricos, estudios clínicos y protocolos establecidos. En mi consulta del piso 12 del hospital, cuando los pacientes mencionaban sus oraciones o santos milagrosos, yo simplemente asentía con cortesía profesional mientras internamente me enfocaba en los datos médicos reales: análisis de sangre, biopsias, resonancias magnéticas. Durante casi 2 décadas había visto morir a cientos de pacientes. Algunos lucharon valientemente, otros se resignaron, pero todos siguieron las leyes implacables de la biología. Nunca, absolutamente nunca, había presenciado algo que desafiara mi comprensión científica del cuerpo humano y sus limitaciones. Todo eso cambió completamente el martes 15 de marzo del 2023, cuando conocí a don Miguel Hernández Ruiz, un hombre de 67 años, albañil jubilado, que llegó a mi consulta acompañado de su esposa María Elena. Traía consigo un diagnóstico que literalmente helaba la sangre: carcinoma ductal pancreático en estadio 4, con metástasis hepática masiva y múltiples nódulos pulmonares bilaterales. Los estudios de laboratorio no mentían. C a 19-9 en 2.840 unidades por mililitro. Bilirrubina total de 8.5 miligramos por decilitro. Y las tomografías mostraban una masa pancreática de 6.2 centímetros que había invadido completamente la arteria mesentérica superior. Según mis cálculos médicos más conservadores, basados en 18 años de experiencia oncológica y múltiples estudios internacionales, le quedaban entre 4 a 6 semanas de vida. Tal vez 8 semanas si tenía suerte y respondía mínimamente a quimioterapia paliativa. Pero incluso eso era extremadamente optimista. Lo que me impactó de inmediato no fue solo su diagnóstico terminal, sino su actitud completamente inexplicable. Mientras yo le explicaba la gravedad de su condición con la frialdad clínica habitual, detallando cada aspecto devastador de su enfermedad, él sonreía con una paz que me desconcertaba profundamente. Sus manos callosas de trabajador sostenían firmemente un pequeño dije dorado de San Rafael Arcángel, y cuando terminé mi explicación médica exhaustiva, simplemente dijo con voz serena: «Doctora, yo sé que San Rafael, el médico celestial de Dios, va a sanarme completamente. Usted misma lo va a presenciar». Recuerdo perfectamente ese momento porque sentí una mezcla extraña de compasión médica y frustración científica. Aquí estaba un hombre enfrentando la muerte más cruel e inevitable, y su única respuesta era aferrarse a lo que yo consideraba una ilusión peligrosa. Después de esa primera consulta con don Miguel, decidí profundizar exhaustivamente en su caso clínico. Como oncóloga responsable, solicité una junta médica multidisciplinaria con el equipo de gastroenterología, radiología intervencionista y cuidados paliativos. Los resultados fueron unánimes y devastadores: carcinoma pancreático, adenocarcinoma, grado histológico 3, con invasión vascular completa y diseminación metastásica irresecable. El doctor Ramírez, jefe de gastroenterología con 25 años de experiencia, fue categórico: «Carmen, este paciente tiene máximo 1 mes. El tumor está estrangulando completamente el conducto biliar y las metástasis hepáticas ocupan el 70% del parénquima. Es médicamente imposible cualquier intervención curativa». Los números no mentían: albumina de 2.1 gramos por decilitro, tiempo de protrombina prolongado y una pérdida de peso de 18 kilogramos en 2 meses. Durante la segunda consulta, don Miguel llegó acompañado no solo de su esposa, sino de toda su familia: hijos,
nietos, hermanos. Lo que me llamó profundamente la atención fue que ninguno lloraba. En lugar de eso, todos portaban medallas de San Rafael y hablaban constantemente sobre el milagro que estaba por llegar. Su hijo mayor, ingeniero industrial, me dijo: «Doctora, nosotros respetamos muchísimo la ciencia y su conocimiento, pero también sabemos que San Rafael nunca abandona a sus devotos fieles». Mi resistencia a estas explicaciones no científicas se intensificó cuando la familia me informó que habían organizado una novena completa de oraciones, misas diarias en la parroquia de San Rafael en Tlalpan, y habían contactado a grupos de oración de toda la República Mexicana. Don Miguel me explicó que llevaba 45 años siendo devoto de San Rafael Arcángel, que había comenzado esa devoción cuando el santo lo salvó de un accidente laboral mortal en 1978. «Doctora», me dijo con esa serenidad inexplicable, «yo le he pedido a San Rafael que no solo me cure, sino que a usted también le abra los ojos para que pueda ver el poder de Dios trabajando a través de la medicina». Estas palabras me molestaron profundamente. Como científica, me parecía una falta de respeto sugerir que mi ceguera espiritual me impedía ejercer correctamente la medicina. Implementé inmediatamente un protocolo de quimioterapia paliativa con gemcitabina y nab-paclitaxel, explicándole claramente que el objetivo no era curar, sino únicamente aliviar síntomas y posiblemente extender su vida algunas semanas. Los efectos secundarios aparecieron según lo esperado: náuseas severas, fatiga extrema, neuropatía periférica. Sin embargo, don Miguel jamás se quejó. En cada sesión de quimioterapia lo encontraba rezando el rosario o leyendo oraciones a San Rafael. Lo que comenzó a inquietarme fueron los comentarios del personal de enfermería. Lupita, la enfermera oncológica con 15 años de experiencia, me comentó: «Doctora, nunca había visto a un paciente tan en paz con un diagnóstico tan terrible. Normalmente los pacientes terminales pasan por las etapas clásicas: negación, ira, negociación, pero don Miguel está diferente. Habla de su curación como si fuera un hecho científico inevitable». Después de la tercera semana de tratamiento, solicité nuevos estudios de control. Según todos los protocolos médicos establecidos, esperaba ver progresión tumoral, mayor deterioro de la función hepática y posiblemente nuevas metástasis. Mi formación científica me había enseñado que el cáncer pancreático metastásico es implacable e irreversible. Pero algo extraño estaba comenzando a suceder con don Miguel, algo que desafiaría completamente todo mi entendimiento médico de esta enfermedad letal. Los resultados de los estudios de control del 5 de abril me dejaron completamente desconcertada. Cuando abrí el sistema computarizado del hospital para revisar los nuevos laboratorios de don Miguel, tuve que verificar 3 veces que estaba viendo el expediente correcto. Los números simplemente no tenían sentido médico alguno. El CA19-9, que había estado en 2.840 unidades por mililitro 3 semanas antes, ahora marcaba 1.890 unidades por mililitro, una disminución del 33% en un paciente con cáncer pancreático metastásico. Era médicamente inexplicable, especialmente considerando que la quimioterapia paliativa raramente produce respuestas tan dramáticas. Pero eso no era todo. Su bilirrubina total había bajado de 8.5 a 4.2 miligramos por decilitro, y lo más impactante, había ganado 3.2 kilogramos de peso. Inmediatamente contacté al laboratorio central. ¿Están seguros de que no hubo contaminación cruzada de muestras?, pregunté a la bioquímica jefe. Ella me confirmó que habían procesado la muestra 2 veces, con resultados idénticos. «Doctora Vázquez, los resultados son correctos, pero entiendo su confusión. En 22 años trabajando aquí, nunca había visto una mejora tan rápida en un paciente con estas características». Mi primera reacción fue buscar explicaciones racionales y científicas. Revisé exhaustivamente la literatura médica internacional: PubMed, Cochrane, New England Journal of Medicine. Busqué casos similares de remisión espontánea en adenocarcinoma pancreático metastásico. Los encontré, pero la incidencia era de menos del 0.
0,1% de todos los casos, y generalmente se asociaban con respuestas inmunológicas extremadamente raras que la ciencia aún no comprendía completamente. Cuando don Miguel llegó a la consulta de control, lo que vi me impactó visualmente. Su coloración ictérica había disminuido notablemente, caminaba con más energía y por primera vez en semanas había recuperado el apetito. ¿Cómo se siente, don Miguel?, le pregunté, tratando de mantener mi objetividad clínica. Doctora, me siento como si San Rafael estuviera sanando mi cuerpo desde adentro. Cada día que paso en oración, siento cómo la enfermedad se retira. Su respuesta me generó una frustración científica inmensa. Aquí estaba presenciando una mejora clínica objetiva, medible, documentada, y la única explicación que mi paciente ofrecía era supernatural. Como médica entrenada en evidencia científica, necesitaba encontrar la causa real de esta mejoría. Decidí intensificar los estudios diagnósticos. Ordené una nueva tomografía de abdomen contrastada, resonancia magnética hepática y marcadores tumorales completos adicionales. Mientras esperaba los resultados, consulté con oncólogos de Houston, Barcelona y Tokio a través de telemedicina. Todos coincidieron. Era médicamente improbable una mejora tan rápida sin una explicación fisiopatológica clara. El doctor Peterson de MD Anderson me escribió: Carmen, en 30 años de oncología pancreática he visto remisiones espontáneas, pero nunca con esta velocidad y magnitud. Debe haber algún factor que estamos pasando por alto, respuesta inmunológica tardía, error diagnóstico inicial o algún mecanismo molecular que aún no comprendemos. 3 días después, cuando llegaron los resultados de imagen, experimenté algo que jamás había sentido en mi carrera médica. Una confusión científica total que bordeaba el pánico profesional. La tomografía mostraba una disminución del 40% en el tamaño de la masa pancreática principal y, lo más inexplicable, una reducción significativa en el número y tamaño de las metástasis hepáticas. Llamé inmediatamente al radiólogo. Doctor Morales, ¿está completamente seguro de que estas imágenes corresponden al mismo paciente? Su respuesta me dejó sin palabras. Doctora, verifiqué personalmente los datos del paciente 4 veces. Es el mismo hombre, pero es como si estuviéramos viendo la evolución de 2 enfermedades completamente diferentes. Esa noche, por primera vez en años, salí del hospital sintiéndome completamente perdida profesionalmente. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé en mi estudio revisando una y otra vez todos los expedientes, buscando desesperadamente alguna explicación lógica que mi mente científica pudiera aceptar. Llamé a mi mentor, el doctor Eduardo Salinas, oncólogo emérito con 40 años de experiencia, quien había sido mi profesor en la residencia médica. Eduardo, necesito tu opinión sobre un caso que está desafiando todo lo que creía saber sobre oncología, le dije por teléfono a las 2:30 am. Después de explicarle detalladamente la evolución de don Miguel, hubo un silencio prolongado. Carmen, en 4 décadas de medicina he aprendido que cuando la ciencia no puede explicar algo, generalmente es porque nuestro conocimiento aún es limitado. Pero te voy a ser honesto. Lo que me describes suena médicamente imposible. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi carrera. Solicité una segunda opinión de 3 instituciones diferentes. Envié todo el expediente clínico, imágenes y estudios al Instituto Nacional de Cancerología, al Hospital ABC y al MD Anderson Cancer Center en Houston. Necesitaba que otros médicos confirmaran que no estaba volviéndome loca profesionalmente. Durante la espera de las respuestas, don Miguel continuaba asistiendo puntualmente a sus citas. En cada visita, lo notaba visiblemente mejor. Su peso había aumentado 8 kilogramos, su coloración era prácticamente normal y sus niveles de energía parecían los de un hombre 20 años menor. Pero lo que más me desconcertaba era su actitud. Nunca mostraba sorpresa por su mejoría. Para él, todo esto era simplemente la respuesta natural de San Rafael a sus oraciones. Doctora, me dijo durante una consulta, yo sé que usted está luchando para entender esto con su mente científica.
Pero San Rafael me ha mostrado en sueños que mi curación es parte de un plan más grande. Él quiere que usted también experimente su poder sanador. Sus palabras me irritaron profundamente. Como mujer de ciencia, me molestaba que alguien sugiriera que mi capacidad profesional estaba limitada por mi falta de fe religiosa. Las respuestas de las otras instituciones llegaron la misma semana y todas fueron prácticamente idénticas. El doctor Rodríguez del Instituto Nacional escribió: caso médicamente atípico que sugiere remisión espontánea extremadamente rara. Recomendamos continuar monitoreo estricto y documentación exhaustiva para posible publicación científica. Desde Houston, el doctor Williams fue más directo. Este caso desafía el entendimiento oncológico convencional. Consideren realizar pruebas genéticas para mutaciones raras de genes supresores de tumores. Decidí implementar un protocolo de investigación más agresivo. Ordené estudios genéticos completos, análisis de citoquinas, perfil inmunológico exhaustivo y hasta consulta con infectología para descartar algún proceso infeccioso atípico que pudiera estar interfiriendo con el cáncer. Cada estudio que llegaba mostraba resultados normales o incluso superiores a lo normal para un hombre de su edad. Lo que comenzó a quebrar mi resistencia científica fue una conversación con la doctora Patricia Mendoza, mi colega más cercana en el hospital. Carmen, he estado observando tu comportamiento las últimas semanas. Nunca te había visto tan obsesionada con un caso. ¿Qué está pasando realmente? Le conté todo, la evolución imposible, los estudios inexplicables, la certeza inquebrantable del paciente sobre su curación divina. Patricia me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Sabes qué me llama la atención? Que en 15 años de conocerte, nunca te había visto tan vulnerable profesionalmente. Siempre has tenido respuestas para todo, pero este caso te está cambiando. Tenía razón. Por primera vez en mi carrera, me enfrentaba a algo que desafiaba completamente mi comprensión del mundo y de la medicina. Esa noche, sola en mi consultorio, tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Decidí investigar más sobre San Rafael Arcángel y los supuestos milagros de sanación asociados con él. La noche del 28 de abril cambió para siempre mi comprensión de la realidad. Había programado una tomografía de control urgente para don Miguel después de que sus últimos marcadores tumorales mostraran niveles prácticamente normales. C a 19-9 en 45 unidades por mililitro dentro del rango de referencia por primera vez en meses. Como oncóloga, sabía que esto era científicamente imposible en un paciente con carcinoma pancreático metastásico sin tratamiento curativo. A las 11:30 de la noche, mientras revisaba las imágenes recién procesadas en mi computadora del hospital, experimenté algo que jamás olvidaré. La pantalla mostraba algo que violaba completamente todas las leyes de la oncología que había estudiado durante décadas. La masa pancreática de 6.2 centímetros había desaparecido por completo. No había disminuido gradualmente. Simplemente ya no existía. Las metástasis hepáticas, que habían ocupado el 70% del parénquima, también habían desaparecido sin dejar rastro. Llamé inmediatamente al técnico radiólogo de guardia. ¿Está completamente seguro de que estas imágenes corresponden a Miguel Hernández Ruiz? Mi voz temblaba involuntariamente. El técnico verificó 3 veces. Mismo nombre, misma fecha de nacimiento, mismo número de expediente. Doctora, es el mismo paciente, pero parece como si nunca hubiera tenido cáncer. Corrí físicamente al departamento de radiología y revisé personalmente cada corte tomográfico. Abdomen completamente normal, hígado sin lesiones, páncreas con morfología y densidad absolutamente normales, pulmones sin nódulos. Era como si el cáncer más agresivo y letal que conoce la medicina hubiera sido borrado quirúrgicamente por manos invisibles. Mi primera reacción fue buscar errores técnicos. Revisé que la máquina de tomografía estuviera calibrada correctamente, que no hubiera habido mezcla de expedientes, que las fechas fueran correctas. Todo estaba perfecto. La realidad médica que estaba presenciando desafiaba 200 años de conocimiento oncológico acumulado. A las 6 de la mañana llamé a don Miguel para citarlo urgentemente.
Cuando llegó al hospital con su esposa, lo que vi confirmó lo que las imágenes ya habían revelado. Este hombre había recuperado completamente su apariencia saludable. Su peso era normal, su coloración perfecta, su energía la de alguien 20 años menor. Pero lo más impactante era su expresión, una paz y gozo que irradiaba de manera casi tangible. «Don Miguel», le dije con voz quebrada, «necesito que me explique qué está pasando aquí. Según todos mis conocimientos médicos, usted debería estar muriendo, pero está completamente curado». Él tomó mis manos temblorosas entre las suyas y me dijo: «Doctora, San Rafael cumplió su promesa, pero el milagro no es solo mi curación física, es que usted está presenciando el poder de Dios trabajando de manera que la ciencia no puede negar». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. 18 años de certeza científica absoluta se desmoronaron como castillo de naipes. No era que la ciencia fuera falsa, sino que aparentemente existían fuerzas que operaban más allá de nuestro entendimiento actual. Comencé a llorar por primera vez en años, no de tristeza, sino de una mezcla indescriptible de asombro, humildad y terror existencial. Solicité inmediatamente una consulta multidisciplinaria de emergencia. Reuní a los mejores especialistas del hospital: oncología, radiología, patología, medicina interna. Presenté todo el caso cronológicamente. El silencio en la sala de juntas era ensordecedor. Finalmente, el doctor Ramírez, siempre escéptico, dijo: «Carmen, en 25 años de medicina, nunca había visto documentación tan meticulosa de algo tan médicamente imposible». Esa tarde, don Miguel me regaló una pequeña medalla de San Rafael. «Doctora, esto no es el final sino el principio. San Rafael quiere que usted comparta este testimonio para que otros médicos también puedan abrir sus corazones a los misterios divinos que operan a través de la medicina». Los meses siguientes al milagro de don Miguel transformaron completamente mi vida profesional y personal. Decidí documentar exhaustivamente todo el caso para presentarlo en el Congreso Nacional de Oncología, sabiendo que mi reputación médica podría estar en riesgo. Muchos colegas me veían con escepticismo, algunos susurraban que había perdido la objetividad científica, pero los hechos documentados eran irrefutables. El doctor Salinas, mi mentor, me visitó personalmente en el hospital. «Carmen, he revisado toda la documentación que me enviaste. Como científico, no puedo explicar lo que pasó, pero como médico con 40 años de experiencia, he aprendido que la medicina tiene límites que aún no comprendemos completamente». Sus palabras me dieron la validación profesional que necesitaba para continuar adelante. 3 meses después del milagro, don Miguel regresó para sus estudios de seguimiento. Los resultados fueron extraordinarios. Todos los marcadores tumorales en rangos normales, función hepática perfecta, estudios de imagen completamente limpios. Médicamente, era como si nunca hubiera tenido cáncer. Pero más importante aún, él continuaba irradiando esa paz profunda que me había impactado desde el primer día. «Doctora», me dijo durante esa consulta, «San Rafael me pidió que le dijera algo importante. Su testimonio va a tocar muchos corazones, tanto de médicos como de pacientes que necesitan esperanza». Por primera vez en mi vida, esas palabras no me molestaron. Algo fundamental había cambiado en mi interior. Comencé a investigar otros casos documentados de curaciones inexplicables en la literatura médica mundial. Descubrí que existían cientos de casos similares, todos meticulosamente documentados, pero raramente discutidos abiertamente por temor al ridículo profesional. Me di cuenta de que la comunidad médica había estado silenciando sistemáticamente evidencia que no encajaba en nuestros paradigmas científicos actuales. Mi relación con mis pacientes también cambió profundamente. Seguía siendo rigurosa científicamente, pero ahora escuchaba con respeto genuino cuando hablaban de su fe, sus oraciones, sus esperanzas en intervenciones divinas. No abandoné la medicina basada en evidencia, pero la integré con una humildad nueva ante los misterios que aún no comprendemos. La transformación más profunda ocurrió en mi vida personal. Después de 20 años de ateísmo, comencé a explorar nuevamente la espiritualidad. No fue una conversión instantánea,
sino un proceso gradual de apertura a posibilidades que mi mente científica había rechazado automáticamente. Empecé a visitar la parroquia de San Rafael, donde don Miguel había orado por su sanación. Durante una de esas visitas, experimenté algo que jamás podré explicar científicamente. Mientras observaba la imagen de San Rafael Arcángel, sentí una presencia tangible, una paz que trascendía cualquier explicación racional. No fue una alucinación ni autosugestión. Fue un encuentro real con algo más grande que mi comprensión humana limitada. El caso de don Miguel fue finalmente publicado en la Revista Mexicana de Oncología con el título Remisión completa inexplicable en adenocarcinoma pancreático metastásico, reporte de caso y revisión de literatura. La respuesta de la comunidad médica internacional fue mixta. Algunos colegas expresaron fascinación científica, otros mantuvieron escepticismo prudente, pero todos reconocieron la meticulosa documentación del caso. 6 meses después, don Miguel trajo a otro paciente a mi consulta, su vecino con cáncer de colon avanzado. «Doctora», me dijo, «San Rafael me mostró que usted ahora puede ser un puente entre la medicina y la fe. Hay muchas personas que necesitan tanto tratamiento médico como esperanza espiritual». Esa tarde, mirándome en el espejo de mi consultorio, ya no reconocía a la mujer escéptica y cerrada que había sido. San Rafael no solo había sanado a don Miguel, había abierto mi corazón a dimensiones de la realidad que la ciencia aún no puede medir, pero que son tan reales como cualquier dato de laboratorio. Han pasado 2 años desde que presencié el milagro de don Miguel y mi vida se ha transformado de maneras que jamás imaginé posibles. Hoy, mientras escribo este testimonio en mi nuevo consultorio del Hospital de la Divina Providencia, reflexiono sobre el extraordinario camino que San Rafael trazó para mi vida profesional y espiritual, y cómo ese encuentro con lo imposible cambió no solo mi perspectiva médica, sino mi comprensión completa de la existencia humana. Mi práctica médica evolucionó hacia algo completamente revolucionario, una oncología integral que combina la excelencia científica más rigurosa con apertura genuina a los misterios divinos que operan en la sanación humana. No abandoné la medicina basada en evidencia, la enriquecí con una comprensión más profunda de que somos seres integrales, cuerpo, mente y espíritu funcionando como una unidad inseparable. Mis pacientes ahora reciben tanto protocolos médicos de vanguardia como apoyo espiritual auténtico, creando un ambiente de sanación holística que ha producido resultados extraordinarios. Don Miguel se convirtió en mi mentor espiritual más inesperado y querido. Cada mes nos reunimos para desayunar en una cafetería cerca del hospital y él comparte conmigo testimonios fascinantes de otras personas que han experimentado milagros documentados a través de la intercesión poderosa de San Rafael Arcángel. «Doctora Carmen», me dijo la semana pasada con esa sonrisa radiante que lo caracteriza, «usted se ha convertido en un instrumento divino de sanación que combina las manos expertas de la ciencia con el corazón compasivo de la fe verdadera». El impacto transformador de mi testimonio público trascendió las fronteras de México de manera completamente inesperada. Recibí invitaciones prestigiosas para presentar el caso médico de don Miguel en congresos internacionales de oncología en Madrid, Bogotá, Buenos Aires y Barcelona. Cada presentación generó debates intensos, pero respetuosos, sobre los límites del conocimiento médico actual y la necesidad de mantener humildad científica ante fenómenos que desafían nuestro entendimiento. Muchos colegas prominentes me han contactado privadamente para compartir sus propias experiencias íntimas con casos médicamente inexplicables que habían mantenido en silencio absoluto por temor justificado al ridículo profesional y académico. La doctora Elena Rodríguez, directora del Instituto de Oncología de Madrid, me escribió una carta que conservo como tesoro. «Carmen, tu valentía ejemplar para documentar y compartir este caso extraordinario ha abierto un espacio de diálogo absolutamente necesario en nuestra profesión. La medicina del siglo XXI debe integrar tanto la excelencia científica incuestionable como la humildad intelectual ante lo que aún no podemos explicar». Mi vida personal también experimentó una transformación radical y hermosa.
Me casé con el doctor Alejandro Morales, un cardiólogo excepcional que comparte completamente mi nueva visión integral de la medicina como vocación sagrada. Juntos fundamos la Clínica San Rafael, donde ofrecemos atención médica de excelencia mundial combinada con apoyo espiritual genuino para pacientes que voluntariamente lo deseen. Nuestro lema institucional es Sanando con ciencia y fe unidas. El año pasado documenté meticulosamente 3 casos adicionales de curaciones médicamente inexplicables, todos asociados con devoción profunda y auténtica a santos sanadores reconocidos por la Iglesia. Cada caso fortaleció exponencialmente mi convicción de que existe una dimensión poderosa de la realidad que opera más allá de nuestro actual entendimiento científico limitado, pero que es tan real y tangible como cualquier ley física universalmente conocida. Don Miguel cumplió 70 años el mes pasado, completamente saludable, irradiando vitalidad extraordinaria y gozo contagioso que impacta a todos quienes lo conocen. Durante su celebración familiar, me regaló una imagen bendecida de San Rafael con una inscripción que atesoraré eternamente. Para la doctora Carmen, quien aprendió que la verdadera medicina sana tanto el cuerpo como el alma. Con gratitud eterna a San Rafael Arcángel, médico divino. Si este testimonio auténtico tocó profundamente tu corazón, te invito fervientemente a suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias extraordinarias de fe, esperanza y sanación milagrosa. Comparte sinceramente en los comentarios si has experimentado algo similar en tu vida. Tu testimonio personal puede ser exactamente la esperanza que alguien más necesita escuchar hoy. San Rafael Arcángel, médico celestial, ruega por todos nosotros.